Buenos días, estimados aprendices, bienvenidos a este encuentro del día de hoy. Es un gusto saludarlos, agradecerles su puntualidad y antes de comenzar recordarles que hoy salimos a receso. Hoy conmigo, mañana con su instructor técnico. La próxima semana no tendremos formación, sino que nos veremos nuevamente el día, ya les confirmo exactamente, con ustedes el Raya 2, nos vemos el próximo lunes 6 de julio. Entonces, para esa semana tenemos sesión 6 y 7 de julio y a partir de ese momento pues retomaremos nuevamente el proceso de formación. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud con relación a los temas vistos anteriormente. Si ya ustedes fueron notificados del proceso de receso, si tienen algún comentario por hacer. Bien. Buenos días, profe. Sí, yo tengo una duda, pero en el trabajo anterior. Claro que sí, cuéntame. Lo que pasa es que en el campo de móvil tenemos una duda. No sé si los números ahí van a empezar todos con 3, ya que son celulares. Puede ser, ustedes pueden tomar, por ejemplo, si lo van a hacer utilizando la opción de aleatorio.entre, pueden tomar cuántos dígitos tiene un número celular. Tienen los 3 primeros, que es como el Bien, indicador del operador, ¿cierto? Y los otros 7 que son los sí, números señora. de... Exacto, entonces puedes empezar por 30000 y llevarlo hasta el 3999 para que se generen los números de forma aleatoria. Es que o sea, nosotros lo intentamos así, pero el primero se empieza a 3 3 y el otro ya se cambia a 6 a Ah, 4 ya. así. No, espérate. Déjame, yo lo abro un momentico acá. Bueno, Voy a señora. compartir pantalla para que lo puedan ver. Muy bien, aquí es con el móvil. Vamos a ver cómo nos sale. Aleatorio.entre, entonces dijimos que con 3 van 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y con 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a ver cómo nos salen estos números así. Mira que si yo le doy el parámetro, él siempre va a arrancar por 3. Ah, sí, David. Es que al final nosotros le estamos poniendo era El 9. 99. Sí, sí, Ahí señora. ¿qué? Se les modifica. En cambio, yo estoy tomando es el rango entre el 3, 0 y el 3, 9. Sí, ¿Sí? sí, señora. Sí, ya me quedó más claro. Muy bien. Gracias. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Sí, señora, buenos días, profe. Hola, buenos días. Profe, en la parte de lo del tipo de documento tenemos que seleccionar, digamos, para cada persona si es tarjeta de identidad o registro civil o algo así, o solamente Sí, dejamos la flechita y no, la tabla vacía. la idea es que completen toda la tabla, Ah, entonces tenemos que seleccionarle que cada uno. seleccionar. Sí, el que Ok. ustedes como lo quieran colocar. Ahora bien, recuerden que también vimos la opción de para las ciudades, elegir. Entonces, si a usted le queda más fácil con elegir aleatorio, pues coloca los datos de documento, de los Profe, tipos de documento. Señor, o sea que lo que es el extracto y el otro toca escogerlo nosotros. sí, sí, claro, hay que Ay, completar la tabla. ¿Qué pasó? Lo pusiste sin...
sin Sí, diligenciar. sale así Bueno, para los que seleccionar, no ¿sí? lo hayan enviado así, mira, ¿cuál es el procedimiento de yo revisar un archivo? No crean que porque viene completamente diligenciado, entonces, ay, la profesora ya se va a dar cuenta que todo está bien. Yo siempre me ubico en las posiciones de celda, no al comienzo, sino al final, en cualquier momento, y yo veo qué función o qué operación hicieron. Porque, por ejemplo, en el móvil yo veo números, pero si yo me ubico acá, acuérdense que aquí está la barra de fórmulas que me está diciendo qué funciones o qué operaciones utilizaron. Entonces yo no solo miro respuestas, sino mi punto de partida siempre es la barra de fórmulas. Y ahora que vayamos a ver operaciones matemáticas se van a dar cuenta. Entonces digamos que por esta vez si lo enviaron, eh, si ya lo enviaron sin diligenciar, pero con las funciones no pasa nada. Alejandra dice, no hay problema con haber organizado por nombres y apellidos, no, no hay problema, desde que se vea el orden, que yo pueda apreciar la forma de ordenanza, no hay problema. ¿Listo? ¿Les quedó claro? Sí, señora. Muy bien. Entonces, les voy a explicar el tema del día de hoy, que es muy sencillo, es otra forma de trabajar Excel, y es con las operaciones matemáticas, referencias absolutas y el formato condicional. ¿Cuántas operaciones matemáticas conocemos? Las básicas. 4, 4. 4. Suma, resta, multiplicación y división. Suma, resta, multiplicación y división. Muy bien. Entonces, Excel es una excelente herramienta para este tipo de operaciones, para hacer la suma, la resta, la multiplicación y la división. Desde este momento vamos a empezar a trabajar con operaciones matemáticas y con funciones en la parte de Excel. Siempre que yo voy a hacer una operación matemática, debo colocar el signo igual. Fíjense qué pasa cuando yo estoy en una posición de celda normal. Todos los menús están activos, ¿cierto? Si yo me voy a insertar al diseño, a fórmulas, a datos, todos están activos. Pero en el momento en que coloque el igual, ya muchos de los menús se ponen inactivos. ¿Por qué? Miren, acá voy por los diferentes menús. ¿Y por qué se ponen inactivos? Porque Excel está esperando que usted proceda a hacer una operación matemática o una función. Cuando yo sumo o resto o multiplico o divido en condiciones normales, lo que yo hago es una operación entre unos números. Pues voy a colocar números aquí de forma no aleatoria, sino números. Estoy colocando aquí una serie de números. Muy bien. Entonces, siempre que voy a hacer una operación, por lo menos deben haber dos números involucrados. Si hay más, pues no importa, pero mínimo dos datos deben estar involucrados. Entonces, selecciono el signo igual y vengo y tomo el primer dato, la primera posición de celda. En este caso, es el número que está en la posición A7. ¿Cuál es el operador que debo utilizar aquí? La suma, entonces coloco el signo más y ya queda listo para que usted seleccione el siguiente número. ¿Cuál es el siguiente número? El que está en B7. Siempre deben hacer operaciones
entre posiciones de celda, no entre números. Y ahora ya les voy a explicar por qué. ¿Voy a sumar más números? No, son esos dos. Entonces, en el momento en que usted le dé Enter, ya en la celda me coloca la respuesta. Es decir, aquí estoy viendo el número 50. Pero en la barra de fórmulas aparece la operación que usted acaba de hacer. ¿Qué operación hizo? Sumó a A7 más B7. Si usted necesita verificar la operación que acaba de hacer, simplemente le da doble clic en la celda de la respuesta y él automáticamente vuelve y me coloca la opción para ampliar, para corregir, para seguir sumando, para quitar, es decir, para verificar las celdas que están involucradas en la operación. ¿Por qué les digo que no utilizar números? Ustedes me dirán, voy a hacerlo aquí aparte, si yo cojo 16 más 34, que son los números primeros, pues sí, la respuesta me está dando 50. 50 en un lado y 50 en el otro. Pero como aquí no se trata de saber la respuesta, entonces, si yo encuentro algo como esto, donde la barra de fórmulas me indique que hay números, pues ahí ya vamos a empezar a tener dificultades. Porque yo puedo venir y cambiarle este número. Ya no es 16, sino 6. Entonces, ¿qué pasa con la suma? Fíjese que cuando planteo posiciones de celda, él se actualiza automáticamente. ¿Qué pasó aquí? Pues el resultado me quedó 50. Y 6 más 34 no da 50. Entonces el resultado ya no es el mismo. Por eso la importancia de que ustedes utilicen posiciones de celda y no números. ¿Sí es claro? Bien. Ahora, tengo que sumar los siguientes datos, que es A8 más B8. Le doy Enter y ahí me da el resultado. Pero ¿será que tengo que hacerlo uno a uno? Si tengo que estar sumando A9 más B9. El siguiente, A10 más B10. Cuando son sumas o son datos donde usted ve que se está incrementando las posiciones de celda, como es en este caso, que está pasando de A7 más B7 y en el siguiente es A8 más B8, es decir, se está incrementando la posición de la fila, pues simplemente coge el primer planteamiento, el punto y arrastra. Y de esa manera, pues él ya actualiza y empieza a bajar en posiciones de fila. Es decir, A9 más B9 y el siguiente será A10 más B10. Si tuviese más números acá, pues yo puedo coger, arrastrar y aquí el resultado me va a dar 0, pero en la medida que yo coloque datos, pues él ya va colocando la información. ¿Bien? Entonces puedo dejar planteado la operación. Eso con la suma. Con la resta, entonces vamos a tener cuidado porque la resta, el orden de los números afecta el resultado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo restar a 7 menos, o sea, el guión, menos B7. Aquí, ¿qué ocurrió? El resultado me da negativo. ¿Por qué? Porque estoy restando de un número menor a un número mayor.
Si yo arrastro, pues habrán, de acuerdo a los números que yo he colocado, resultados que me van a dar negativo y otros que me van a dar positivo. Entonces, con la resta, cuando usted la vaya a plantear, debe tener presente que el orden de los factores altera el resultado. Con la suma no, es independiente sumar A más B o B menos o B más A. En cambio, con la resta sí debe tener cuidado cómo plantea la resta. Con la multiplicación, cojo el primer dato, luego el segundo dato, el asterisco para representar la multiplicación, le doy Enter, arrastro y obtengo la multiplicación. La suma y la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto, pero con la resta y la división, el orden de los factores sí altera el producto. Miremos cómo es la división. Tomo el número, el slash y luego el otro número, y si arrastro, pues algunos datos van a quedar diferentes si yo divido, en este caso, A dividido B, va a ser diferente si divido B en A. Entonces deben tener presente el planteamiento. Esas son las 4 operaciones. Este sería el número 1. Y este sería el número 2. Si tengo que sumar, restar, multiplicar o dividir más números, pues ya ustedes van mirando cómo es el planteamiento de acuerdo a lo que les está diciendo el problema. ¿Alguna pregunta de las operaciones básicas? Bien. Voy a borrar acá. Recuerden que en la hoja temas es donde van a colocar el nombre de los integrantes y a partir de las siguientes hojas van a encontrar muchos ejercicios. Aquí los pueden ver. Muchos ejercicios para que practiquen. Recuerdan que yo les dije que a partir de ahora iban a tener muchos ejercicios. Voy a explicarles el que se llama factura para que avancemos en los ejercicios. Aquí el planteamiento me dice que realice los cálculos correspondientes para obtener los resultados. ¿Qué tengo? Unos códigos, tengo una descripción, unas unidades, un precio. Es más o menos una factura. ¿Qué debo calcular? El subtotal. Me dicen que tiene un descuento. Hay que calcular un total, luego calcular un IVA y por último un total de un producto. Y acá me están dando los porcentajes que tiene el descuento y el IVA. Entonces vamos a plantear este ejercicio que ya tiene operaciones matemáticas. Muy bien. ¿Qué es lo primero que me piden que calcule? El subtotal. ¿Qué operación de las que acabamos de ver debo plantear para calcular ese subtotal? ¿Quién me quiere decir qué operación debo? Una multiplicación. Muy bien. Entonces voy a plantear una multiplicación entre unidades y precio. ¿Es lo mismo precio por unidades? De acuerdo a lo que acabamos de ver, sí, porque la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, le doy acá Enter, arrastro y ya he calculado los valores para el subtotal. Fíjense que aquí me están quedando unos datos en cuadrícula, como con número, número, número. Ese error es porque el ancho de la columna es muy pequeño. Entonces basta con que le dé doble clic y él ya amplía la columna y ya se quita ese error. Muy bien, ya calculé el subtotal.
Perfecto. Ahora me piden un descuento, que aplique un descuento, y ese descuento, según mi tablita, es del 2%. ¿Qué operación debo utilizar acá para calcular el descuento? Una resta. Una resta. ¿Quién dice más? ¿Quién dice Una menos? multiplicación. Una multiplicación, nos dicen por allí. Sí. Siempre que yo voy a calcular un porcentaje, va una multiplicación. Y después aplico la resta, como nos dijo el compañero, porque es un descuento. Pero siempre lo primero que debo hacer cuando hay un valor de porcentaje es una multiplicación. Entonces, voy a multiplicar el subtotal por el porcentaje de descuento que me están dando aquí, que es el 2%. ¿Qué observan aquí? Que ese 2% es común para todos los productos. Es decir, que aquí ya yo no puedo coger y arrastrar, porque si yo arrastrara, mire lo que me queda como resultado. Entonces, el arrastrar aquí ya no me sirve. ¿Qué tendría que hacer? Coger este subtotal y multiplicarlo por el 2% que está allá en M4. Pero fíjense que ese M4 es fijo. Si yo le doy clic acá, fíjense que me está multiplicando E4 por M4. En el siguiente me está multiplicando E5 por M4. ¿Qué concluyo ahí? Que la posición de celda M4 es fija para todas las operaciones que debo hacer. Entonces, como ya identifiqué que ese valor de porcentaje es fijo, me regreso a la primera celda del planteamiento, me voy a la barra de fórmulas aquí directamente, o oprimo la tecla F2 para que me quede dentro de la posición de la celda y oprimo la tecla F4 ahí en el M4. ¿Qué ocurre cuando yo oprimo el F4? Él me está colocando signos pesos a la M, o sea, a la columna, y signos pesos al 4, que es la fila. Lo que está haciendo él con ese formato es dejarlo fijo para que después yo coja y arrastre y ya todo me quede multiplicado entre una posición de celda que varía y una posición de celda que es fija. Entonces, cuando ustedes me presentan los ejercicios, yo vengo, por ejemplo, aquí al final y le doy doble clic y yo digo, ah, sí, efectivamente está multiplicando E9 por M4. Fíjense que ahí se me resaltan las dos posiciones de celda. Vengo y miro acá, sí, E10 por M4. ¿Sí les quedó claro lo de el formato de signos pesos? Profe, es decir que ahí solo tenemos que oprimir F4 y ahí Y ya nos ya queda. él le coloca, exactamente. Voy a volver a plantearlo acá. Entonces, multiplico el subtotal por M4. Como usted ya sabe que ese es el valor fijo, ahí oprime la tecla F4. Cuando usted oprime la tecla F4, él ya automáticamente le pone el signo pesos a la M y el signo pesos al 4. Suponiendo que el F4 no le sirva en su teclado, entonces usted como lo hace manual, toma el subtotal, multiplica por M4 y de manera automática entonces usted se regresa acá y pone el signo pesos acá, se ubica en la mitad y pone el signo pesos. Pero con la tecla F4 lo hace de manera automática.
Pero si no le funciona, lo puede hacer también colocando el signo pesos. Muy bien. Ahora para calcular el total, entonces lo que el compañero nos decía, subtotal menos el descuento. Y aquí quiero que también analicemos algo. En la parte anterior sacamos fue el porcentaje. ¿Por qué sé que lo resto? Porque es un descuento. Tienen que tener cuidado con eso, porque a veces las personas no lo restan, sino que lo suman. Entonces, imagínese el día sin IVA y usted sumándole el IVA. Se supone que era el día sin IVA, había que restar. Entonces, cuando hay un descuento, cuando hay una reducción, es una resta, pero si a usted le dicen su sueldo se está incrementando en el 2%, pues es una suma. O hay un aumento, también es una suma. Entonces son dos cosas. Una, calcular el porcentaje, que siempre se hace con la multiplicación. Y luego, dependiendo del planteamiento, usted tomará la decisión si lo suma o lo resta. ¿Sí? Preguntas. Muy bien. Entonces ahora me dicen que le calcule el IVA. ¿Qué operación debo hacer para calcular el IVA? Una multiplicación. Muy bien. Entonces cojo el total y voy a multiplicar por el IVA que me dicen que para estos productos es del 21%. Igual que el porcentaje anterior, lo voy a fijar. Y de esa manera he calculado aquí el IVA. Amplío. Y para el total de producto, entonces cojo el total más el valor del IVA. Y por último, he calculado el total de cada producto. Para calcular el total a pagar en este momento, como llevamos las funciones, pues sería sumar uno a uno los productos y de esa manera obtengo el total a pagar. Ya en la siguiente clase vamos a ver otra forma más práctica de sumar, pero por ahora lo vamos a hacer así. Igual, mire, si yo me paro en el total a pagar y le doy doble clic, si ve la gama de colores que él me está mostrando y me está identificando qué posiciones de celda están en la operación de suma. Entonces, cuando usted deja un valor fijo, como en este caso para el IVA, que dejó fijo la celda M5, o para el descuento que dejó la celda M4 fija, esas se llaman referencias absolutas. Es decir, usted está dejando un valor fijo para realizar una operación. No necesariamente siempre es la multiplicación. Habrán ejercicios donde debe dejar fijo la opción para dividir, para sumar o para restar. Entonces, la operación es lo de menos. Lo que usted debe identificar es qué celda va a quedar fija. Entonces, ¿el total del producto se suma el total con IVA? Sí. Es el total más el IVA, mira. Ahí están las dos operaciones que se hicieron. Entonces, de esta manera, fíjense que ya hemos visto dos temas aquí importantes de los que estamos trabajando el día de hoy. Referencias absolutas y operaciones matemáticas. Me voy a regresar al ejercicio para mostrarles el formato condicional. Entonces voy a seleccionar aquí este rango y me vengo al menú inicio y aquí encuentro las opciones de formato condicional. ¿Qué es un formato condicional? Dice que marca fácilmente
las tendencias y los modelos en los datos usando barras, colores e iconos para resaltar visualmente valores importantes. ¿Qué quiere decir eso? Entonces me vengo acá y él tiene una cantidad de opciones. Entonces yo voy a resaltar y lo primero que hay es la opción de mayor que. Entonces yo voy a resaltar aquí ese rango de números, voy a resaltar los números que sean mayores a, y voy a colocar yo un dato, a 100 millones. Entonces, 1, 2, 3. Y les voy a colocar aquí en formato personalizado, en el relleno, les voy a colocar de color azul. Y les doy a aceptar y aceptar. Entonces, del rango que yo seleccioné, los números que aparecen sombreados en azul son los que son mayores a 100.000, que fue lo que yo le di. Si yo en ese mismo rango ahora le aplico que sean menor que, y vamos a darle menor que 50 millones. Entonces voy a poner 50 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y le voy a colocar un color verdecito. Le doy a aceptar y aceptar. Entonces ahí ya me muestra de ese rango los números que son menores a 50 millones y los que son mayores a 100 millones. Esto lo que hace es mostrarme visualmente a través de colores, datos de acuerdo a un criterio que yo le haya dado. Le estoy dando un formato de acuerdo a algunos criterios. Si quiero quitarlos, simplemente selecciono, me voy acá y digo borrar reglas. Borrar reglas de las celdas seleccionadas, sí, y ya me queda la información como estaba. Es decir, le he quitado el formato condicional, le he quitado la condición que yo le estaba estableciendo. Muy bien, ya quedó resuelto el ejercicio y los temas del día de hoy. Como pueden ver, hay varios ejercicios que pueden hacer y que deben hacerlos utilizando con las operaciones que acabamos de ver. Lean muy bien cada uno de los planteamientos. Dime. ¿Toca resolver todos esos ejercicios? Todos esos ejercicios. Siempre hay que resolverlos todos. Son muy fáciles si usted aplica las cosas como es. Si se pone a hacer uno por uno, multiplicar uno por uno, pues se le va a hacer mucho más largo, mucho más complicado. Pero si usted empieza a utilizar todas las herramientas que le he dado, los ejercicios van a salir muy rápidos. Voy a explicarles por último uno que se llama electrodomésticos. Voy a plantear la primera parte para que ustedes lo completen. ¿Y por qué lo voy a explicar? Porque este puede generarles confusión, pero si después ustedes lo analizan, es muy sencillo. Resulta que hay una empresa de electrodomésticos que se llama Alemar, que hace unas ventas y quiere verificar en el trimestre cómo se dio ese proceso de ventas de acuerdo a unas tablas que tiene establecidas. Tiene una tabla de variables de ganancia y una tabla de variables para las compras. En primer momento nos está colocando en el mes de enero un volumen de ventas de 500 unidades y toca empezar a mirar de febrero a junio cómo fue el comportamiento. Para el tema de las ganancias es esta tablita que está aquí, la voy a resaltar en este momento de azulito claro.
¿El formato condicional se aplica a toda la tabla o solo al valor del producto? No, tú la puedes aplicar, Tatiana, a lo que te pidan. Habrán ejercicios que dice coja toda la tabla o habrán ejercicios que digan solo el producto o solo el total. Entonces, voy a tomar la tabla de ganancias, que es la que me da respuesta a esta primera parte. Entonces me dice que hay un incremento en las ventas del 8%. Para enero hay 500 unidades vendidas. Si aplico ese 8% para febrero, pues se supone que se deben incrementar las ventas en ese 8%. ¿Qué operación matemática hago allí? ¿Quién me quiere decir? De acuerdo a lo que acabamos de ver. Multiplicación, ¿no? Una multiplicación. Entonces voy a multiplicar este volumen por el incremento de las ventas, que es el 8%. Ese 8% es fijo para todos los meses, entonces lo voy a dejar de una vez con el formato y le doy a aceptar. Primero, aquí tengo que cambiarle el formato porque es volumen de ventas que no tiene formato. Entonces le voy a quitar y lo voy a dejar en general. Pero analicemos acá. Si vendí 500 unidades en enero y se supone que se está incrementando las ventas en un 8%, porque en febrero me da 40. Porque falta sumar, es que dice que hay un incremento del 8%. Muy bien. Perdón. Entonces, ¿qué me hace falta aquí? Sumar el mes de enero. Entonces, tomo enero, sumo la multiplicación que hago de enero por el 8%. Le doy Enter y ahora sí hay un incremento del 8% para que me queden 540 unidades. Entonces, aquí lo que hago es arrastrar para los siguientes meses. ¿Por qué sé que puedo arrastrar? Porque aquí ya dejé fijo el 8%. Le quito posiciones de celda a los demás y de esa manera ya obtengo el incremento en el volumen de las ventas. ¿Cómo calculo el total de ventas? El total de ventas lo calculo por el volumen de ventas por el precio en las ventas, que es este valor. Pero ese valor es fijo. Y ya cojo y arrastro. ¿Qué tengo que hacer? Ampliar aquí el ancho de las columnas para que se me pueda ver. Muy bien. El descuento. Entonces, el descuento, multiplicación entre el total de las ventas por el porcentaje de descuento que me están diciendo que es del 5%. Oprimo la tecla F4 para dejarlo fijo y arrastro para completar. Si ven que si hago las operaciones como son, el ejercicio sale muy fácil. El neto, entonces pues ya sabemos que si hay un descuento es una resta, menos el valor del porcentaje de descuento y de esa manera obtengo el resultado. Lo mismo van a hacer ustedes aquí para las compras, pero aquí van a tomar para las compras como referente esta tablita. La estoy poniendo en amarillo para que sepan que este es el total, el referente para las compras. Para el resumen, entonces usted coloca igual al dato que le dio aquí en las ganancias para que lo traiga de manera automática, no copiar y pegar. ¿Por qué no sirve copiar y pegar? Voy a explicarles por qué. Si este es el resultado, y si yo le digo control C y lo pego acá, pues él aquí me va a generar
primero un error. Ahora está bien, voy a escribir el número. 1, 2, 3. ¿Qué ocurre? Bueno, acá veo los mismos resultados, pero ¿qué ocurre si el volumen de ventas ya no son 500, sino son 450? Todo lo demás se me actualiza menos este valor que hay acá. Entonces, cuando yo quiero que el valor se repita, pues simplemente en esta celda le pongo que sea igual a este resultado. Y si hay alguna modificación acá, pues automáticamente se va a modificar también este valor en el resumen. Entonces, esta es una forma de realizar el ejercicio. La idea es que ustedes lo completen y realicen los demás ejercicios. Fíjense que aquí no hemos utilizado sino sumas, restas, multiplicaciones y referencias absolutas. ¿Alguna pregunta? No es necesario el formato condicional. No, no todas las veces. El formato condicional no se utiliza todas las veces. Depende de lo que te planteen. Depende de lo que te pidan. El formato condicional no es necesario aplicarlo siempre. Es una opción que hay, pero en estos ejercicios creo que hay como 1 o 2 que les piden colocar formato condicional. El resto son las operaciones básicas que deben realizar. La próxima semana, recuerden que ustedes están en receso. Entonces, pues lo importante es que realicen los ejercicios de aquí al domingo para que no estén la otra semana corriendo, mirando qué hay que hacer. Sin embargo, si ustedes quieren entregar el ejercicio la próxima semana, tienen plazo hasta el miércoles para que los presenten. Pero la fecha inicial es el próximo domingo. Y les queda pues hasta el miércoles por si quieren presentar las actividades. ¿Alguna pregunta? Dime, Alejandra. Beneficios. Bueno, puedes regresar a la tabla de Excel, qué pena. Sí, claro. Acá, ¿en cuál? Resúmenes, abajo, en beneficios. Ahí sería una resta entre las compras, ¿verdad? Una resta entre ganancias y compras, sí, señorita. Ok, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, esos son los temas del día de hoy. Como ven, ya la dinámica va aumentando en conocimientos, en actividades, en ejercicios, pero la idea es que ustedes practiquen y se vayan familiarizando mucho más con la herramienta, que es bien importante y les va a ayudar mucho a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel de estudio. Entonces es importante que empiecen bien a desarrollar este tipo de ejercicios. Si no hay más preguntas, entonces les deseo un feliz día, un feliz fin de semana y una semana de descanso muy agradable. Por favor, cuídense mucho y estamos en contacto a través de la plataforma. Muchas gracias por su participación. En este momento voy a tomar la asistencia. Muy bien, ya está la asistencia registrada. Si no hay preguntas, entonces
nos vemos la próxima sesión, que es el lunes 6 de julio. Sin embargo, pues yo les estaría recordando. Un abrazo para cada uno de ustedes. Adiós. Bueno, que estén muy bien. Voy a dejar de Gracias. compartir. Buen día para todos.